Muy bien, sean bienvenidos a esta clase virtual donde vamos a llevar el capítulo 4 concerniente a la estructura y función de las proteínas. Tenemos objetivos de aprendizaje y entre ellos es conocer las características estructurales de las proteínas, caracterizar los niveles de organización de las proteínas, describir cómo funcionan las proteínas y detallar algunas clases funcionales comunes de las enzimas. Por lo tanto, en el capítulo 4 oficial del libro que tenemos, vamos a estudiar las proteínas en sí, los principales componentes. Dentro de tantas funciones que tienen las proteínas, vamos a ver a las enzimas que promueven reacciones químicas intracelulares y la multiplicidad de funciones. Tenemos en la imagen la proteína misma, que está formada por cadena de aminoácidos y lo vamos a ir estudiando. Tienen en su texto la lámina 4.1, que va a mostrar algunas de las funciones generales de las proteínas, de las múltiples que va a tener. La principal, como hacíamos énfasis, es la enzimática, que en realidad tiene la función de catalizar la ruptura o la formación de enlaces covalentes. De entre estas tenemos al alcohol deshidrogenasa, que justamente nos va a ayudar a metabolizar lo que son los alcoholes. En proteínas estructurales dan estas proteínas soporte mecánico a las células y tejidos y tenemos como representante el colágeno y la elastina, que vamos a ir viendo que están en diferentes estructuras celulares. Las proteínas de transporte, justamente lo menciona, ayuda a transportar pequeñas moléculas e iones y entre ellas tenemos de representante a la hemoglobina, es la más conocida. Proteínas motoras justamente dan lo que es el movimiento a las diferentes células y tejidos y de entre estas vamos a ver que se encuentran más que todo en músculo esquelético y tenemos como tal a la miosina. Proteínas de almacenamiento como la ferritina justamente ayudan a almacenar aminoácidos y iones y esta ferritina lo que ayuda es a almacenar el hierro. Proteínas de señal mandando transportando señales extracelulares a la célula en sí y de célula en célula. Dentro de las proteínas receptoras justamente son las que reciben señales y las van a llegar a transmitir también como una respuesta celular. Tenemos de ejemplo la rodopsina, ¿sí? Que la podemos encontrar justamente a nivel del ojo y es la que nos ayuda a cerrar los ojitos cuando nosotros nos sometemos a una luz excesiva, ¿no? Por ejemplo, cuando miramos directamente el sol, la rodopsina está interpretando y está diciéndole al cerebrito que cierre el ojo porque, pues bueno, le va a hacer daño al ojito como tal. Tenemos también proteínas reguladoras de transcripción que se van a unir al ADN para activar o desactivar ciertos genes, ¿sí? Estas tenemos, por ejemplo, las proteínas represoras LAC. Estas justamente controlan la transcripción del ADN. Y tenemos proteínas con propósitos especiales que va a ser variable en sí, donde mencionamos y vemos que hay proteínas que se van a encontrar en fuentes volcánicas, en charcos, en lodos, en la profundidad del mar, y que tienen propiedades tanto anticongelantes como soportar altas temperaturas. Tienen acá una tabla que va a resumir justamente todas estas proteínas en cuanto a la función, ¿sí? Y los ejemplos que vamos a tener de cada una de ellas, podrían repasar. Es así que vamos a hablar de la forma y las estructuras de las proteínas. Para empezar, las proteínas son moléculas con mayor complejidad estructural y refinamiento funcional. Va a estar determinada por la posición de cada aminoácido en esa cadena de proteínas que determina su conformación tridimensional. Según la forma que tenga mi proteína, va a determinar su función. Vemos en la imagen, y sé que al principio puede ser algo difícil y confuso de comprender, pero en realidad lo que estamos viendo es una proteína, ¿sí? Que ya vamos a ir viendo, pero aquí hay algún punto clave que hay que recalcar, que tienen una conformación tridimensional. Las proteínas se van formando por unidades que son los aminoácidos y estas van a ir formando cadenas y estas cadenas se van a ir a plegar o se van a dar lo que es la conformación tridimensional. Entonces, para empezar, debemos ver que la proteína en realidad va a ser una secuencia de un aminoácido, ¿sí? Tenemos 20 tipos de aminoácidos para nuestro organismo como tal, ¿sí? En la imagen, como podemos ver, tengo al aminoácido de glicina y el aminoácido de alanina. Estas van a formar un enlace peptídico por la eliminación de una molécula de agua y ya voy a tener unido el aminoácido al otro aminoácido por un enlace peptídico y sucesivamente vamos a ir añadiendo diferentes aminoácidos, ¿no? Cada uno de estos aminoácidos tiene propiedades químicas diferentes. Algunas son con carga positiva, negativa, son sin carga y demás.
¿no? Entonces, cada proteína, como mencionábamos, va a ser nada más y nada menos que una cadena de aminoácidos unidos por enlaces péptidos covalentes. Esas proteínas, estas uniones de estos aminoácidos se denominan polipéptidos o cadenas polipeptídicas. Y aquí lo estoy viendo, ¿no? Son cadenas y cadenas de aminoácidos que forman las cadenas polipeptídicas. Todo esto es una secuencia de aminoácidos que van a adoptar un orden único para formar un tipo de proteína. Prácticamente, el orden en el que se va a disponer el aminoácido está diciendo qué tipo de proteína va a ser. Cada cadena polipeptídica consiste en un esqueleto con cadenas laterales químicas. Es una cosa que también vamos a ver porque cada cadena polipeptídica va a tener formado cadenas laterales, químicamente hablando, que también van a dar una función a esta proteína. Y bueno, pues acá tenemos, si se podría decir desde la parte química, la conformación de cómo está la cadena polipeptídica en base a estos aminoácidos, ¿no? Para empezar, si se dan cuenta, es verdad que a partir del esqueleto polipeptídico tenemos una secuencia repetida de sus átomos centrales, con moléculas de nitrógeno, carbono, carbono. Y lo vemos, nitrógeno, carbono, carbono, nitrógeno, carbono, carbono, nitrógeno, carbono, carbono, sucesivamente, ¿no? Hallados en cada aminoácido. Esto que ven acá y esto es todo un aminoácido conocido como el aminoácido de histidina. Se va a unir por un enlace peptídico a otro aminoácido conocido como aminoácido de ácido aspartico. Esto solamente es un ejemplo para que puedan observar cómo los distintos aminoácidos se van a unir para formar las cadenas polipeptídicas. Otra cosa que hay que recalcar es que sus extremos van a ser diferentes. Siempre trato de relacionar esto y decir que es como unir fichas Lego, ¿sí? Es como que cada ficha Lego va a llegar a ser un aminoácido y va a tener un extremo en el que se va a ensamblar al otro. Tengo un extremo amino o N-terminal y un extremo carboxilo o C-terminal. Si voy a añadir a este lado, al extremo carboxilo, otro aminoácido, debo recordar que ese mismo aminoácido también tiene un extremo amino. Es decir, miren, aquí hay un extremo amino, extremo carboxilo, extremo amino, extremo carboxilo, extremo amino, extremo carboxilo, y de esa manera voy uniendo estos aminoácidos para formar la proteína. Lo que mencionábamos también son las cadenas laterales. Estos que están viendo de colores tanto rojo, celeste, verde y amarillo, son directamente, no intervienen en la formación del enlace peptídico, pero se van a proyectar a través de este esqueleto polipeptídico y van a tener propiedades únicas, como mencionábamos. Hay no polares e hidrófobas, habrán con carga negativa o positiva o son químicamente reactivas. ¿Sí? Miren, la histidina tiene una carga positiva y le da las características a este aminoácido. El ácido aspartico tiene una carga negativa también. La leucina prácticamente no tiene carga, al igual que la tirosina. Pero esto nos menciona que la proteína, en base a las cadenas laterales que va a tener esta cadena polipeptídica, va a determinar su función. El esqueleto polipeptídico es esto que estamos viendo con todo plomo o gris. Es el esqueleto prácticamente lo mismo que en un ser humano. Tenemos el esqueleto que nos da soporte de una proteína. El esqueleto polipeptídico es el que está dando el soporte necesario a esta proteína. Tenemos en la figura 4.3 estos 20 tipos de aminoácidos que mencionamos. Lo interesante es que son 10 polares y 10 no polares y cada uno con las características ya mencionadas. Ahora, si estamos diciendo que se están formando cadenas polipeptídicas, hay que observar también y entender que se van a unir al momento de conformar esta forma tridimensional mediante enlaces. Tenemos tres tipos de enlaces no covalentes que van a contribuir al plegamiento de la proteína. Generalmente estas cadenas polipeptídicas largas van a ser muy flexibles y por lo tanto van a unir sus átomos de carbono del esqueleto, permitiendo la rotación de los átomos que los van a unir, como estamos viendo en esta imagen. Esta es nuestra imagen central, ¿sí? Los enlaces no covalentes son enlaces de hidrógeno, atracciones electrostáticas y atracciones de Van der Waals. La estabilidad de cada cadena plegada va a depender de la fuerza combinada de grandes números de enlaces no covalentes. Vamos viendo uno por uno. Para empezar, las atracciones electrostáticas. Como estaban viendo, es como si agarrara esta parte y ampliara la imagen, ¿sí? Donde estoy viendo justamente cómo se van a unir por la parte electrostática. Tenemos una parte negativa con una parte positiva. Estas atracciones electrostáticas están permitiendo que se forme un enlace. 2.
Voy a ampliar esta imagen y tengo los enlaces de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno, como menciona tal, forma siempre y está una molécula de hidrógeno formando un puente como tal y es un tipo de enlace que ayuda a plegar nuestra proteína. Por tercero, tenemos a las atracciones de Van der Waals. Las atracciones de Van der Waals, como estamos viendo, son como lo menciona, ¿sí? Es decir, está permitiendo que se vayan a unir, lo estoy viendo en esta región, y no es de manera covalente, simplemente es una atracción. Entonces aquí veo la parte de las cargas, aquí veo que hay una molécula de hidrógeno, y en las atracciones de Van der Waals son un poquito más débiles, se podría decir, pero no son, son tipos de enlaces no covalentes. Hay una cuarta interacción débil, ¿sí? No estamos hablando de un enlace no covalente, sino es una interacción que va a ocurrir. Se llama la fuerza hidrófoba, que también determina un papel central en la determinación de la forma de la proteína. Entonces, si vemos la palabra, el contexto como tal, cuando uno tiene fobia, en realidad tiene miedo, repulsión, no le agrada, ¿no? Entonces, las atracciones o las fuerzas hidrófobas son estas que estoy viendo acá, donde veo que todo esto que está con rojito son moléculas de agua, ¿sí? Y esta parte, esta molécula trata de representar cómo no tienen esa afinidad al agua y se van a ir a un punto a unir, porque como comparten estas características, esa fuerza hidrófoba hace que se unan. Y aquí también siempre sabemos comparar, es como agarrar un vaso de agua y ponerle una gotita de aceite. El aceite en realidad, saben que el agua y el aceite no se mezclan, entonces es algo similar. Voy a imaginarme que este es el vasito y estas gotitas son hidrófobas, entonces también esa fuerza hidrófoba está ayudando a plegar y lo tengo acá. Tengo el polipéptido desplegado. Miren las cadenas laterales, lo que mencionábamos de color, el esqueleto polipeptídico. Necesita plegarse, necesita formar una proteína. Generalmente estas proteínas se van a plegar en un medio acuoso, ¿sí? Estamos hablando del citosol dentro de la célula. Y miren, habrá cadenas, estas que están en verdecitos, que no son polares o tienen características hidrófobas. Miren, y como son hidrófobas, lo mismo que la imagen que tenemos acá, van a ser atraídas por esa fuerza hidrófoba como tal, y eso indirectamente hace que mi proteína también se vaya a plegar, ¿ok? Entonces, dentro del plegamiento también vamos a ver que, como dice su figura 4.6, se forman puentes de hidrógeno que van a estabilizar la forma plegada de la proteína. Tenemos entonces, aquí tenemos la nomenclatura, los carbonos están con gris, la molécula de nitrógeno con azul y los de oxígeno con rojo. Pero aquí, para formar los puentes de hidrógeno, puedo hacer esqueleto, esqueleto. Miren, puente de hidrógeno. El esqueleto de acá con el esqueleto de acá, ¿sí? Están formando un tipo de enlace de hidrógeno. Puedo formar el enlace o puente de hidrógeno con esqueleto a cadena lateral. Aquí está el esqueleto y esta es la cadena lateral de la misma cadena polipeptídica. Y puede ser cadena lateral a cadena lateral, donde dos cadenas laterales se van a unir, ¿no? Son tres tipos de variantes y formas en las que se pueda formar el esqueleto polipeptídico. También vamos a ver una cosa interesante que menciona el texto, es que las proteínas se pliegan en una conformación de mínima energía, ¿no? Y nos lleva a una imagen que está en el capítulo 2, que nos habla de la energía libre. Y eso es fácil de entenderlo. ¿Por qué? Cada tipo de proteína tiene una estructura tridimensional particular, es lo que decíamos, ¿no? Está determinada por un orden de aminoácidos de su cadena polipeptídica. Entonces, cuando se va formando esta cadena polipeptídica a su forma tridimensional, debe llegar a una estructura plegada final que va a depender de las consideraciones energéticas, donde decimos que tiene que minimizar su energía libre, representado con la letra G. Entonces, ustedes si se dan cuenta, cuando nosotros tenemos movimiento, sí o sí hacemos gasto de energía y al mismo tiempo lo que hacemos es liberar calor. Entonces, si estoy queriendo que esta cadena polipeptídica se pliegue, también va a generar calor, llegando a lo que es su energía mínima libre. Otro ejemplo que también nos habla de esta conformación de la energía mínima libre es que en nuestras proteínas, como en el caso de esta proteína natural, se puede desnaturalizar.
Es un ejemplo nada más que nos dice que cuando se expone a la alta concentración de urea, esta proteína que está purificada y aislada, se desnaturaliza y miren, va a romper prácticamente sus enlaces, estos puentes de hidrógeno, y ya no está plegado. Cuando se elimina esta concentración de urea, la proteína vuelve a plegarse a su forma original. Es muy interesante porque prácticamente la proteína sabe la función y sabe cuál es su plegamiento, ¿no? Aún así se lo vaya a desnaturalizar, se le quita este estimulador, este desnaturalizante, y se vuelve a plegar naturalmente. Entonces vemos acá unas proteínas llamadas las proteínas chaperonas que pueden guiar el plegamiento de una cadena polipeptídica recién sintetizada y lo que hacen es ayudarla a plegarse correctamente. Tengo acá la cadena polipeptídica, necesita llegar a una forma y la forma que es correctamente plegada, ¿sí? Puede terminar siendo mal plegada, pero aquí es donde ingresan estas proteínas chaperonas. Miren, las chaperonas les ayudan prácticamente a plegarse correctamente y tienen esta representación gráfica de cómo las chaperonas, proteínas, ayudan a plegar otras proteínas. Entonces, yo trato siempre de explicarles, las proteínas siempre están presentes en múltiples funciones celulares. Y miren acá, proteínas ayudando a otras proteínas. Y van a ver, se van a dar cuenta que las proteínas prácticamente están presentes en todas las funciones celulares. Aquí tengo otro tipo de chaperonas, pero estas chaperonas van a actuar como cámaras de aislamiento que ayudan al polipéptido a pegarse. Entonces tengo estas cadenas polipeptídicas que recién se han formado. Y aquí tengo la proteína chaperona, pero en forma de cámara. ¿Y por qué tiene que actuar como forma de cámara de aislamiento? Es muy interesante. Porque las proteínas que recién se plegaron, como mencionábamos y medíamos acá, tiene que tener una forma correctamente plegada. Lo que va a hacer es ingresar a la cámara de esta chaperona y ahí adentro se puede plegar correctamente y cuando termina de plegarse, la proteína chaperona ya lo libera. Y uno dice, ¿y por qué esta tendría que diferenciarse de esta cámara de aislamiento? Pues es simple. Resulta que esta proteína, a través de estas chaperonas, se va a plegar en ese medio acuoso. Y deben tener en cuenta que también dentro de eso, obviamente va a haber muchas otras proteínas que quieran plegarse. Entonces es como un poco más incómodo, ¿sí? La proteína sí le está ayudando, pero es un poco más incómodo porque va a tener que chocar o rozarse con otras proteínas que también se quieran plegar. Mientras que esta, al tener esta cámara de aislamiento, le da más exclusividad, es como meterle a una sala VIP, es como meterle a un armario o, perdón, a una cámara de donde realmente va a poder cambiarse o donde realmente se va a poder plegar correctamente sin necesidad de estar tomando contacto con otras proteínas que también se van a plegar. Entonces, yo también siempre lo comparo, es como una sala o un cuarto VIP donde va a tener toda la libertad de plegarse sin que nadie lo vea y sin que tenga que chocarse con otra proteína que también se quiera plegar, ¿sí? En ese plegamiento, desde ya les digo, todas las proteínas van a adoptar variedad de formas. No es solamente la que estamos viendo acá, son infinidad y variedad de formas que son macromoléculas con diferentes estructuras en la célula. Su tamaño dice que varía entre 30 aminoácidos a más de 10.000 aminoácidos, pero la mayoría va a estar entre 50 y 2.000 aminoácidos de longitud. Entonces, si es entre 50 y 2000, más o menos como menciona aquí, 1, 2, 3, 4, así podemos ver que se van añadiendo los aminoácidos respectivos. Las proteínas tienen dos categorías como tal, que serían las generales, son globulares o fibrosas, ¿ya? Las fibrosas generalmente son más alargadas, ¿sí? Y las globulares, el nombre lo dice, son más esféricas, redondas o tienen este tipo de comportamiento. Y forman filamentos, forman láminas, forman anillos, forman esferas, ¿sí? Y es la amplia variedad de proteínas que nosotros podemos ver. Una de las que decíamos que es la más común, miren, la hemoglobina. La hemoglobina es así. Esta es una imagen real como tal de una hemoglobina. Miren, por ejemplo, hay porinas, que son otro tipo de proteínas que se van a encontrar en la estructura de membrana y van a permitir que pasen moléculas de agua a través de estos anillos, ¿sí?
Miren, la mioglobina es otro tipo de enzimas y estas otras que mencionábamos. Tal vez alguno conozca, miren, la proteína insulina. La insulina que en algún momento se sabe ver en lo que es la diabetes como tal, ¿no? Pero es interesante ver, miren, tienen forma hasta de patitos como la calmodulina y otras que podríamos comparar, ¿no? El colágeno, si alguna vez alguien no vio el colágeno, aquí está, esta es la forma, es una proteína y es filamentosa alargada. Entonces, para estudiar esto, los científicos lo que han hecho es determinar cuáles son los modelos que se pueden representar para el estudio de las proteínas. Tengo 4, el de esqueleto, el de cintas, el de alambre y el espacial. El modelo del esqueleto, como ven son varios colores, me está diciendo hasta dónde llega cada cadena polipeptídica como tal, ¿sí? Me está enseñando la conformación de los aminoácidos y en qué regiones puedo observarlas cada una de ellas. El modelo de cintas tiene ya flechitas y sí, son como cintas que me está diciendo que tome atención, que cuando se vaya a plegar, este modelo me dice, ¿sabe qué? Esto va a venir por acá, se va a plegar en esta dirección, va a tomar una curva, aquí va a tomar este tipo de espiral, ¿sí? Me está indicando el modelo de cintas, la dirección en la que mi cadena polipeptídica se va a plegar. El modelo de alambres me está indicando, ven como obviamente dice alambres porque tiene puntitas, son las cadenas laterales, son las regiones laterales de cada uno de los aminoácidos. ¿Y para qué me sirve saber eso? Yo necesito a través del modelo de alambres ver realmente con quién se va a unir y dónde se va a encontrar esta cadena lateral. Dependiendo de su función, obviamente yo puedo ubicarme y darme cuenta más que todo qué función o qué tipo de unión va a formar, ¿no? Al momento de plegarse. Y el modelo espacial me está dando eso, me está diciendo el espacio, me está indicando realmente dónde esta proteína como tal, el espacio que va a ocupar, ¿sí? Entonces es como que también yo lo comparo, es como que tengo mi cuartito y quiero meter, no sé, un ropero, ¿sí? Pero el ropero es bastante grande y ni siquiera va a entrar a la puerta y tampoco va a entrar a una de las paredes del cuarto. Entonces el modelo espacial, cuando hablo de proteínas, me está diciendo, sabes que esta proteína te va a ocupar este espacio, ¿no? Estas cadenas polipeptídicas que están de colores te van a ocupar ese espacio. Entonces me ayuda a considerar el modelo espacial justamente el tamaño de esta proteína que voy a encontrar. Ahora vamos a hablar de la conformación de las proteínas tanto en hélice alfa y en hoja beta, que son patrones. Es decir, yo veía aquí diferentes tipos de proteínas que se van a plegar, pero los dos patrones más frecuentes son hélice alfa y hoja beta. Estos patrones de plegamiento se los he hallado por primera vez en las proteínas alfa de queratina cuando hablo de hélice alfa, ¿sí? Que está en relación a un tipo de proteína estructural, como hemos mencionado, y se lo encuentran en el cabello. Y el de tipo hoja beta que se ha hallado por primera vez en la proteína fibroína que se encontraba en la cera. Entonces, vamos a hablar de las características. Para empezar, la hélice alfa. El nombre lo está diciendo, tiene forma de hélice. Aquí está el esqueleto polipeptídico y las conformaciones de cada uno. Lo que veo aquí con letra R es la cadena lateral, lo que habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Todo esto está formando lo que es la hélice alfa. Y tengo la hoja beta. ¿Por qué es hoja? Yo trato de comparar siempre haciendo un poco de metáfora. No sé si han visto, bueno, la hoja del higo tiene dentro de su estructura y la forma en la que tiene esta hoja, está superpuesta una sobre otra, ¿sí? Veo como unas líneas. Y de ahí puede ser que venga, de hecho, la hoja beta. Se pliega en un orden o en un patrón ordenado, uno encima de otro, pero sí va a variar la dirección, fíjense, ¿sí? Hacia la derecha, hacia la izquierda y demás. Ambos patrones de plegamiento son frecuentes porque se debe a los enlaces de hidrógeno formados entre los grupos nitrógeno-hidrógeno o carbono con oxígeno del esqueleto peptídico. Esta imagen simplemente nos habla de cómo las hélices forman fácilmente estructuras biológicas que, al ser hélice, puede ser de manera dextrogira o levogira, ¿sí? Es decir, girar hacia la derecha o girar hacia la izquierda. Y uno dice, ¿y por qué estos patrones? ¿Por qué tiene que ser, no? En este sentido, ¿por qué en este caso se ha conformado de esta manera? Obviamente nosotros no hemos creado esto,
ha sido un dios, los que no creen en Dios igual se respeta, pero aquí más o menos vemos la estructura de una proteína donde está formándose esta hélice, donde veo estas bolitas, estas esferas que son las cadenas laterales de cada aminoácido. Y miren, yo lo comparo también es como colocar un perno o un tornillo a la pared o a la madera. Justamente esa estructura hélice permite que atraviese la estructura de membrana y puede ser una explicación a que cómo justamente tiene más frecuente este patrón en hélice. ¿Sí? Entonces, esta imagen de su figura 415 nos ayuda a entender cómo cruza esta bicapa lipídica como hélice alfa. Ahora, entre hélices alfas pueden llegar a unirse todas estas y formar una estructura entre 2 o 3 hélices alfa que se van a enrollar a sí mismas y formar una disposición en espiral o cinta enrollada. Dentro de esta cinta enrollada vemos dos bandas, ¿sí? Por este lado, una banda que va a tener características hidrófobas y la otra que tiene características hidrófilas, ¿no? Por lo tanto, como decíamos que está más que todo en un medio acuoso, hacia el centro se van a dirigir lo que son las bandas hidrófobas, ¿no? Y cuando ya la hélice prácticamente se está formando esta espiral enrollada, sí o sí por la característica hidrófoba que tiene, se va a dirigir hacia la parte central, ¿no? Por ese contacto con el medio acuoso que se encuentra en el citosol. Las hojas beta tienen una característica, es la que mencionamos. Aquí tengo el esqueleto polipeptídico, las series como cadenas laterales, y hay dos cosas. Puedo tener una hoja beta paralela, es decir, van a ir en la misma dirección, o puedo tener una hoja beta antiparalela que va a tener direcciones opuestas, ¿no? Pero esto es simplemente un tipo de variedad que voy a encontrar entre el tipo de plegamiento cuando hablo de hojas beta. Acá podemos hablar, y yo siempre trato de explicarles que aquí tendríamos uno de los primeros casos clínicos en cuanto a mencionar que puede formarse una enfermedad por un mal plegamiento cuando hablamos de hojas beta, ¿sí? Donde estas estructuras se pueden formar de manera normal, de manera rígida, donde obviamente encuentro este patrón de hoja beta, pero forma una estructura amiloide. Es comparado justamente con el cierre, ya sea de la mochila o del pantalón, que va a formar esta estructura de hoja beta anómala. Y esta estructura de hoja beta anómala puede provocar, miren, un cerebro saludable que tiene las proteínas en hoja beta, o puede ver en esta parte, la parte cerebral, Alzheimer grave, ¿no? El Alzheimer es justamente la pérdida de cognición, de memoria, en el que va a estar alterado todo esto en el paciente. Entonces, su texto menciona que esta estructura anormal que vemos como estructura amiloide, porque la hoja beta se alteró, también puede desencadenar otro tipo de enfermedad donde veo a los priones. Los priones, ¿sí?, van a tener una característica. Cuando hablo de la estructura amiloide, prácticamente estoy hablando de que la hoja beta está siendo una proteína mal plegada, ¿no? Y que va a desencadenar este tipo de enfermedad. Pero un prión tiene la característica de que además de ser una forma de proteína anormal, la forma priónica lo que hace es unirse a la proteína normal y la convierte de forma normal a una anormal. Entonces, tengan en cuenta que cuando se habla de enfermedades por priones, estas son las más agresivas, porque no se conforman solamente con estar mal plegadas, sino que todavía se unen a las que están bien y las van contagiando, las van infectando, ¿no? Dando lugar a un plegamiento incorrecto que es de carácter infeccioso. Uno de esos ejemplos será la enfermedad de Huntington. Tenemos después niveles de organización dentro de la formación de las proteínas. Pues el primer nivel simplemente se refiere a la formación de la cadena polipeptídica, ¿sí?, donde estamos viendo cómo los distintos aminoácidos se van a unir. En la estructura secundaria ya tengo a este patrón que estábamos mencionando, tanto de hélice alfa o de hoja beta que están plegadas. En la estructura terciaria ya se está hablando de la unión y conformación de estas dos, ¿sí?, tanto en hélice alfa como en hoja beta.
Y en una estructura cuaternaria puedo tener ya la unión tanto de una subunidad proteica o 4 subunidades proteicas que se van a formar. Entonces, tienen que ver ustedes y repasar justamente este tipo de estructuras en cuanto a los niveles de organización de las proteínas. Ahora, aquí tengo a la hélice alfa y a la hoja beta, como dice su figura 420, donde cuando se unen van a formar un dominio proteico individual, es decir, se han formado como tal, pero al unirse forman un dominio proteico. Y puedo encontrar moléculas con 2 o más dominios diferentes para formar diferentes proteínas, ¿sí? Aquí tenemos diferentes niveles de organización justamente a través de estos dominios. Por ejemplo, en la figura A tenemos al citocromo, que está formado prácticamente solo por proteínas alfa, ¿no? Tengo en la figura B al dominio de la unión del NAT, nicotidamina adenina-dinucleótido, en relación a la enzima láctica deshidrogenasa. Está compuesto por hojas beta y también por hélices alfa. Y en la figura C tengo a una inmunoglobulina. Esta inmunoglobulina es una proteína, pero tiene características más de tener proteínas tipo hoja beta, ya sea paralela o antiparalela. Ahora, todo esto que acabamos de mencionar son secuencias de aminoácidos que van a formar justamente a las proteínas, pero hay algunas características que tienen también estas proteínas y es contener regiones no estructuradas, es decir, que no son secuencias ordenadas, no son estructuradas. Estas secuencias no estructuradas también forman parte de las moléculas de las proteínas. Por ejemplo, tenemos a la mioglobina, que es transportadora de oxígeno, contiene un único dominio, pero el resto de esta proteína es no estructurada. La ubicuidad de estas secuencias intrínsecamente desordenadas que se doblan y flexionan en forma continua debido al zarandeo térmico, entonces no puedo predecir realmente cómo esa región de esa proteína va a estar ordenada por ese mismo zarandeo térmico, por eso mismo que hemos hablado de la mínima energía libre que desprende calor y que lo voy a ver también en muchas otras proteínas como lo que estoy viendo y mencionando lo que es la mioglobina, ¿sí? Entonces, generalmente esas regiones, esos segmentos son cortos, no estructurados dentro de la cadena polipeptídica. Dentro de todas las cadenas polipeptídicas posibles, pocas van a ser útiles en relación a la secuencia que voy a poder determinar. De los 20 tipos de aminoácidos, se ha mencionado y estudiado que por lo menos, es un aproximado, se pueden formar 160,000 secuencias posibles diferentes. La célula sintetiza solo una fracción muy pequeña de ese número inimaginable grande de posibles secuencias polipeptídicas. Se debe a que la mayoría de las funciones biológicas dependen de la proteína con conformaciones tridimensionales bien definidas y estables. Gracias a la selección natural, las secuencias de aminoácidos de numerosos polipéptidos actuales han evolucionado para adoptar una conformación estable y, según la forma tridimensional que habíamos mencionado, tienen una función en particular. Y aquí ya vamos a hablar de uno de los grupos que menciona su texto, porque las proteínas pueden clasificarse en familias, ¿sí? Entonces, estas familias a las cuales nosotros nos vamos a referir, cumplen cada una, según la familia, diferentes funciones, ¿no? Y obviamente van a tener características similares en cuanto a la secuencia de aminoácidos. Por ejemplo, uno de ellos que menciona su libro y lo recalca muy evidente es la serina proteasa. Las serinas proteasas son una familia de enzimas que degradan proteínas, son proteolíticas y comprende a las enzimas digestivas. Estas serinas proteasas están más que todo a nivel digestivo y los encontramos como quimiotripsina, tripsina y elastasa. Estas proteasas lo que hacen es también intervienen en la coagulación sanguínea y ayudan a metabolizar a nivel digestivo diferentes alimentos y moléculas que vamos a ingerir. Ahora, la pregunta aquí es, ¿y por qué estas proteínas se clasifican en familias? ¿No? Como ven en la imagen, tengo a la elastasa y a la quimiotripsina. Una simple imagen así desapercibida, yo veo las dos y digo, ¿no son lo mismo? Pues no son lo mismo, ¿sí? Todo lo que están viendo en gris, todo es las cadenas polipeptídicas. Y lo que ven en verde son las zonas que van a compartir. Miren, por ejemplo, en esta zona y en esta zona es muy similar. Aquí también, ¿sí? También va a ir de un extremo amino terminal a un extremo carboxilo, lo mismo que acá. Y van a compartir incluso el sitio de unión, que estoy viendo aquí con rojo. Es decir, estas enzimas tienen el sitio de unión
en la misma altura y prácticamente a la misma dirección que van a compartir. No son lo mismo, son dos tipos de enzimas, proteínas diferentes, pero se clasifican en familia porque ambas comparten ciertas regiones en cuanto a la secuencia polipeptídica y además de la región del sitio de unión, ¿no? De esa manera se los ha agrupado en familias, como hemos mencionado, quimotripsina, tripsina y elastasa. Son un ejemplo, ¿no? Al mismo tiempo, nosotros podemos ver otros ejemplos también que hace que se formen familias y además que se forman sitios de unión para que la región de cualquier superficie de una proteína interactúe con otra molécula por medio de grupos de enlaces no covalentes. Por ejemplo, aquí tengo el dímero de la proteína CAP, ¿sí? Esta proteína CAP está formando justamente dos dominios proteicos que se van a unir. Aquí tengo un tetrámero de la proteína neurominidasa que está compartiendo 4 dominios, por eso es tetrámero. Aquí teníamos justamente lo de la hemoglobina, ¿sí? También está formado por diferentes dominios proteicos que los puedo ver que se van a unir en sí por este sitio de unión. Las proteínas también pueden ensamblarse en filamentos, hojas y esferas, y es lo que habíamos mencionado también en su clasificación, y pueden formar ensamblados aún mucho más grandes. Por ejemplo, aquí son subunidades de proteínas que se van a ensamblar, formar los dímeros, pueden formarse ya la hélice, pueden formarse en forma de anillo. Aquí tengo en la figura 426 el ejemplo de la molécula de actina, tengo el ejemplo también de esta subunidad que puede formarse como filamento, como una cascada, o puede formar un tubo hueco, ¿sí? Y en la figura 428 estoy viendo la formación de una cápside, generalmente que está en relación a los virus, ¿sí? O algunos otros microorganismos. Esta cápside está justamente siendo formada por subunidades proteicas. Es un ejemplo nada más de cómo una simple cadena o una simple subunidad puede formar cadenas de moléculas proteicas idénticas, ¿sí? Y esas las vamos a encontrar en todas estas maneras. Aquí también tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos la molécula del colágeno, que si yo amplío una fibrilla de colágeno, tengo este triple hélice de colágeno, también formado por proteínas, o la elastina. La elastina, como estoy viendo acá, forma la fibra elástica, es un tipo de proteína. En relajación lo encuentro así, y en estiramiento, miren, es lo que le da la característica a estas proteínas de ser elástico, ¿no? Puede tener una estructura tridimensional alargada y generalmente son proteínas fibrosas. Dentro de este tipo, por ejemplo, que estábamos hablando de este tipo de enlaces, este tipo de proteínas, se forman los enlaces que generalmente son los más comunes para este tipo de proteínas, enlaces cruzados covalentes. Estos enlaces cruzados covalentes son el azufre-azufre. Por lo tanto, son enlaces disulfuro, ¿sí? Estos enlaces disulfuro ayudan a mantener y estabilizar las estructuras de ciertas proteínas extracelulares, como estamos viendo acá. Es muy importante saberlo. Ahora, pasamos a una segunda parte, cómo funcionan las proteínas en sí. Ya hemos visto diferentes funciones, pero las proteínas van a estar ligadas según la forma y función. Entonces, depende también de cómo se unen a otras moléculas para ver la función como tal. Habíamos hablado de que una de las funciones principales es de ser catalizadoras, es decir, son como pequeños motores cuando hablamos de las enzimas, y vamos a revisar algunas de estas funciones como tal. Para empezar, veo acá, es el ejemplo de una proteína enzimática. La enzima que veo aquí en verde se une a un ligando, donde va a formar enlaces no covalentes. Veo aquí el modelo espacial, justamente lo que les decía, ¿no? Me dice el espacio y la zona donde se va a unir estas proteínas y cómo se están formando los enlaces no covalentes. Quiero ampliar y miren esto que es muy interesante. Tengo la cadena lateral de los aminoácidos y miren, cuando se pliega esta proteína dentro de la enzima, conforma esta proteína plegada. Las cadenas laterales, fíjense cómo se van a dirigir hacia el sitio de unión. Estas cadenas laterales, miren, lo voy a amplificar, lo vuelvo más grande acá y lo veo químicamente. Miren el esqueleto polipeptídico por esta zona, que va a pasar con los distintos aminoácidos, obviamente, que se están uniendo, y las cadenas laterales dirigidas hacia el sitio de unión, donde va a formar estos enlaces que habíamos visto de hidrógeno,
con otras moléculas o con otros ligandos. Y miren, por ejemplo, aquí tengo la arginina. Hemos dicho que tiene características de ser un aminoácido que tenga una cadena lateral positiva. Por lo tanto, puedo formar un enlace tipo por atracción electrostática. Aquí hay un enlace de hidrógeno. La serina se va a unir a un ligando. Entonces, de esa manera, encuentro que la enzima se une a un ligando específico formando estos tipos de enlaces que también ya los habíamos mencionado anteriormente. También vamos a tener no solamente la formación de enlaces por enzimas. Por ejemplo, tenemos lo que son los anticuerpos. Los anticuerpos siempre nos han mostrado en colegio o en alguna película y lo vemos así, ¿no? Parecen unas yes. Estos que estoy viendo aquí en la imagen 433 es la forma de un anticuerpo, ahora sí real y como tal lo voy a conocer desde la parte química. Para empezar, los anticuerpos son inmunoglobulinas producidas por el sistema inmunitario, misma que van a responder cuando haya un microorganismo invasor. Todo el tiempo nuestro sistema inmunológico está activo cuando caminamos, cuando vamos por la calle, el auto pasa rápido, desprende polvos, nos agarramos del pasamanos del micro y todo el tiempo está activado, ¿no? ¿Y qué será un antígeno? El antígeno en realidad va a ser aquella molécula que es extraña, es ajena, de ahí viene el antígeno, que va a reconocer el anticuerpo, con el cual va a tener notable especificidad porque va a reconocer y va a decir, uy, esto no es parte del organismo, es una bacteria, es un virus, es un parásito, reconoce ese anticuerpo. Pero aquí lo que quiero que vean, y es lo que menciona el libro, cómo el anticuerpo está formado por cadenas polipeptídicas, donde veo los enlaces disulfuro formando al anticuerpo en sí, ¿no? Y miren, cada uno de estos subunidades que va a formar el anticuerpo tiene un patrón también de plegamiento. Por ejemplo, aquí yo estoy viendo que son más que todo en hoja beta, ¿sí? Y va a tener ya sea de forma paralela o antiparalela ciertos dominios. Tienen una lámina, ustedes donde ven justamente más a profundidad los anticuerpos, van a ver que tiene una región variable y una región constante. Hay cadenas pesadas, hay cadenas ligeras, pero en resumidas, como estamos en la parte de proteínas, muy aparte de que deben repasar la función y demás, estamos viendo cómo las cadenas están formando al anticuerpo, a la inmunoglobulina en sí. Ahora, la otra parte que decíamos, la función enzimática, son catalizadores potentes y muy específicos, donde se van a unir un ligando para realizar la función. Estas enzimas son responsables de transformaciones químicas que van a producir las células. Por ejemplo, tengo a la enzima, se va a unir a una molécula o sustrato, formando el complejo enzima-sustrato. Ahí se produce la catálisis y reconoce, ¿sí? Esto que se está uniendo acá, es lo mismo que hemos visto acá, como si se uniera en esta parte. Se une, forma el complejo enzima-sustrato y después el enzima-producto. Miren cómo era la molécula A y termina siendo molécula B. Era un sustrato y termina siendo un producto. Obviamente la enzima ya se separa de este sustrato porque ya se ha formado el producto. Lo mismo vemos en esta imagen. La enzima se forma como tal el complejo enzima-sustrato y va a dar lugar a productos. También menciona su libro que las enzimas, como son catalizadoras, lo que hacen es acelerar la velocidad de las reacciones químicas. Pero esto va a depender de lo siguiente. Va a depender de este sustrato que estamos hablando. A una baja concentración de sustrato, la cantidad del complejo enzima-sustrato y la velocidad en la que se forma el producto va a depender solo del sustrato. Y es lo que vemos acá. Tengo a la enzima como tal y dependiendo de la concentración de sustrato, mientras más alta sea la concentración, más va a ser la velocidad de reacción que va a tener esta enzima, ¿sí? A menor concentración de sustrato, la velocidad de reacción va a ser mínima también, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Dentro de lo que menciona su libro, dice que es difícil cuantificar completamente cuándo las enzimas van a estar ocupadas. Lo que hicieron que los bioquímicos puedan identificar si este sustrato que la enzima en la que va a trabajar va a estar a su velocidad, a la mitad de su velocidad máxima, se denomina como constante de Michaelis, ¿sí? Representado por Km. Quiere decir que una constante de Michaelis pequeña indica la unión muy estrecha entre el sustrato y la enzima. Por el contrario, una concentración o una constante de Michaelis grande indica una unión débil. Entonces prácticamente nos dice que la constante de Michaelis nos está indicando el punto medio de velocidad de reacción que va a tener esa enzima. Aquí tenemos un cuadro 4.1 donde está hablando de los diferentes tipos de enzimas y la función bioquímica que van a tener.
Otro ejemplo que nos habla de una enzima, ya siendo más específico, nos está hablando de la lisozima. Esta lisozima es una enzima que actúa como antibiótico natural, lo encontramos en la clara del huevo, en la saliva, las lágrimas y otras secreciones. Lo que hace la lisozima es cortar las cadenas de polisacáridos. Ustedes ya conocen ahora que es una cadena de polisacárido. Estas cadenas forman paredes celulares de las bacterias. Entonces, lo que hace la lisozima es la reacción de catalizar, pues es una enzima, a través de la hidrólisis. La hidrólisis, la que va a realizar la enzima, es agregar una molécula de agua a un enlace simple entre dos grupos de azúcar adyacentes de una cadena polisacárida, lo que causa la ruptura del enlace. Y lo veo aquí en esta imagen. Por ejemplo, ¿sí? Tengo dos monosacáridos. Son moléculas de azúcar, ¿sí? Estas, por condensación y a través de la adición de una molécula de agua, ¿sí?, que se va a expulsar, forma un disacárido. Monosacárido más monosacárido forma el disacárido. Pero lo que hace la lisozima, hemos dicho que es una enzima, lo que va a hacer es romper, catalizar, provocar hidrólisis. La hidrólisis, como decía, es agregar una molécula de agua, y aquí está, se agrega la molécula de agua, se produce la hidrólisis, y tengo nuevamente dos monosacáridos. Miren, entonces, tenía un disacárido como producto a través de la enzima. Por la hidrólisis, tengo dos monosacáridos, ¿no? Lo que veo acá es lo que hace en realidad la lisozima. La lisozima lo que hace es, como una enzima, se une al sustrato formando el complejo enzima-sustrato y después se forma el complejo enzima-producto. Y claro, tenía una molécula disacárida grande y tengo dos moléculas monosacáridas ya separadas. Ya es el producto. Aquí tengo la conformación o el modelo espacial. Quiero verlo a mucho más detalle. Aquí está. Voy a tener la molécula en el paso 1 que se va a unir. Todo esto que están viendo acá en verde, ¿sí?, es esto, este verde, ¿sí? Y si me doy cuenta, parecería un Pac-Man que estuviera mordiendo justamente a ese sustrato. Y estos son sus dientecitos, ¿sí? Aquí lo que estoy viendo es cómo, miren, tenía justamente este disacárido, se va a unir a esta molécula de carbón y lo va a hidrolizar. Y miren, añade esa molécula de agua. Esa molécula de agua hace que se separen en dos productos, ¿no?, dando lugar a la liberación del producto. Y bueno, es los pasos que habíamos mencionado. Se une al sustrato, se forma el complejo enzima-sustrato, se da el estado de transición a través de la hidrolización, de la hidrólisis, se da el paso 4, donde se va a formar ya la enzima, el complejo enzima-producto, porque ya tengo dos productos acá, y esos dos productos se van a liberar. Lo mismo que acá, tenía el complejo enzima-producto y los dos productos se van a liberar. Es una explicación de cómo funcionan las enzimas a través de este ejemplo de la lisozima. Por otro lado, tengo a las enzimas que puedan estimular una reacción de diversas maneras, no solamente por hidrolización o por la hidrólisis. Simplemente tengo dentro de las características generales tres formas. Uno, en la que la enzima se va a unir a dos moléculas de sustrato, miren, y las va a orientar con precisión para que se produzca una reacción entre ellas. Entonces, es como que las va a unir y eso va a hacer que provoque por dentro una reacción, haciendo que se forme un producto. En el tipo B, puedo utilizar y reordenar los electrones del sustrato. Aquí ya va a actuar lo que son las cargas negativas y positivas para favorecer una reacción. Y por otro lado, tengo a las enzimas que van a actuar a través de una fuerza para provocar un estado de transición para favorecer una reacción. Ahora, las enzimas, como estamos viendo, prácticamente van a dar lugar a productos. Aquí tengo la enzima hidroximetilglutaril, conocida como HMG, coenzima A reductasa. Lo que hace esta enzima, ¿sí?, en realidad es una estatina que hace que a través de la unión del mevalonato sintetice esteroles, moléculas. Hay fármacos que van a inhibir a las enzimas uniéndose al sitio de unión. Miren, por ejemplo, las estatinas, conocido también como, nosotros lo conocemos como atorvastatina, rosuvastatina, se une al sitio de unión de la enzima y como se une, no permita que se une el mevalonato, por lo tanto va a haber bloqueo de la síntesis de esteroles. Otro fármaco que va a actuar a nivel de las enzimas y las va a bloquear es el metrotexato.
El metrotexato lo que hace es inactivar la hidrofolato reductasa. La dihidrofolato reductasa lo que hace es formar moléculas de adenina, guanina y timina. Son moléculas que participan en la síntesis de ADN. Entonces el metrotexato lo que hace es bloquear a este dihidrofolato reductasa. Por lo tanto, como inhibe a la enzima, que es esta dihidrolato reductasa, va a inhibir también la formación de estas purinas y pirimidinas para formar el ADN, ¿no? Es un ejemplo nada más de cómo ustedes ya pueden ver que algunos fármacos inhiben ciertas enzimas. Aquí tenemos un fármaco que también de cierta manera va a inhibir el efecto de un tipo de cáncer, ¿no? Este fármaco llamado Gleevec es un antineoplásico. Está desarrollado para inhibir específicamente una enzima, ¿sí? Al inhibir la enzima, está bloqueando el efecto de la formación de esas células cancerígenas, especialmente en la leucemia mieloide crónica, ¿no? Bloquea la actividad de la enzima, por lo tanto, es muy útil este tipo de fármaco para el tratamiento de leucemia mieloide crónica. Ahora, ya para ir viendo cómo se controlan las proteínas. Tenemos que saber, ya hemos hablado tanto de proteínas, de las funciones más importantes, pero no es que funcionan como tal solas ellas. Hay mecanismos de acción, mecanismos de regulación que se van a controlar. Entonces, la mayor parte de las proteínas y enzimas trabajan en forma continua y a una velocidad también determinada, ¿sí? Entonces, dentro de la célula vamos a encontrar diferentes funciones de las proteínas. Entonces, deben estar coordinadas para tener justamente un modo en que la célula pueda mantenerse en un estado óptimo y producir que solo aquellas moléculas que requieren para prosperar en las condiciones presentes realicen la función adecuada. Vamos a considerar cómo se regulan las proteínas en cuanto a la actividad de sus enzimas y otras proteínas. Primero tengo que controlar la cantidad de proteínas que se van a sintetizar, controlando la expresión del gen. Otra forma es regular la velocidad de degradación. ¿Qué tanto va a funcionar esta enzima? Hemos hablado un poquito de la constante de Michaelis, ¿no? Entonces, si yo voy a acelerar mucho también el proceso de la enzima, puede causar ciertas anormalidades. Entonces, tiene que tener una velocidad de degradación. Y también debo controlar la actividad de las proteínas enzimáticas en diferentes tipos de aparatos y organelas de la célula, ¿no? Porque son diferentes compartimentos subcelulares. Entonces, ahí su libro menciona 9 formas en las que se puede justamente controlar a las proteínas. Vamos a ir desglosando cada una de ellas. Primero, las actividades catalíticas de las enzimas van a ser reguladas a menudo por otras moléculas. Y es cierto, ¿no? Una célula viva contiene miles de enzimas diferentes, las cuales van a operar al mismo tiempo y en el mismo volumen en el pequeño citosol. Ya lo vieron en el capítulo 1, la diferencia entre citosol y citoplasma. El citosol es el sitio donde se van a dar lo que son las reacciones químicas, entonces ahí es donde van a actuar nuestras enzimas. La acción catalítica hace que las enzimas generen una compleja red de vías metabólicas. Es una red, estimados. Por ejemplo, veo aquí, la enzima 1 actúa a este nivel, la enzima 2, la enzima 3. Cada uno de estos productos va a tener una finalidad en común. Los tres productos que van a ser de estos 3 tipos de enzimas, da este producto final que va a tener una función específica. Entonces, lo que quiere explicarnos acá el texto es que entendamos que no solamente es una enzima para un producto. El producto que de esta enzima 1 sirve para el producto del 2, del 3, dando lugar a un producto final, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que considerar esto. Y nos habla de un tipo de inhibición por retroalimentación, donde la enzima va a regularse a sí misma y va a inhibirse según sea necesario en los pasos que van a venir después. Por ejemplo, tengo una enzima A, enzima B, enzima C. La enzima B está generando producto X, producto Y y producto Z. Cuando la enzima termine de realizar y como producto final a esta Z, debe ser inhibida por retroalimentación. Debe haber una inhibición y le dice, uy, ya tengo bastante cantidad del producto, entonces, ¿para qué le voy a hacer gastar energía? Manda una señal inhibitoria por retroalimentación acá. Lo que hace es bloquear, lo que bloquea es la información. Es decir, bloquea ya que se deje de sintetizar más producto. En la figura 443 nos explica el libro que, miren, por ejemplo, a partir del aminoácido de aspartato, puedo generar más productos de lisina, metionina, isoleucina y treonina. Entonces,
Imagínense que ya tengo suficiente de lisina. No puedo ir yo a bloquear hasta acá, ¿sí? Porque si bloqueo la lisina como producto, también estoy interfiriendo en la síntesis de metionina, pero puede que todavía me falte esto. Entonces su libro dice que cada uno regula su propia síntesis. Y miren, en este caso, la lisina, que se está formando a partir del aspartato semialdehído, ya no necesita ir acá, puede ir acá, para solamente decir, por inhibición, que ya es suficiente de lisina. Pero también tiene la capacidad de bloquear hasta aquí arriba, como todas las otras. Pero la principal, obviamente, es dependiendo de la zona donde sea el punto clave, ¿no? Por ejemplo, la metionina va a autorregularse simplemente diciéndole a la homocinerina que ya es suficiente cantidad de este producto, ¿ok? Y de esa manera nos trata de explicar esta inhibición por retroalimentación. 2. Las enzimas alostéricas tienen 2 o más sitios de unión que influyen entre sí. Es algo característico de las enzimas. No se olviden que alostérico ha sido un concepto que en 1960 viene de alosteria, que es del griego aleo, que es otro, y estere, que es sólido o forma. Es decir, tiene un sitio, miren, aquí se une el sustrato al sitio activo, pero tiene un sitio alostérico. Miren la boquita, parece un Pac-Man con la boca abierta. Cuando se une una molécula, una efectora, al sitio alostérico, lo que hace es cambiar la conformación del sitio de unión, ese sitio activo. Y obviamente la molécula que debería unirse no lo reconoce y de esa manera, sí, como dice la premisa, el sitio de unión influye entre sí, ¿no? Este es el mismo ejemplo. Se supone que el sustrato tendría que haberse unido a este sitio activo, pero el sitio alostérico cuando se une hace que cambie de conformación, no solo para inhibir, también a veces para activar, ¿no? Y es lo que nos muestra la siguiente figura, que está en su libro, ¿ya? Está en su libro como tal, donde se da esta inhibición por retroalimentación. Por ejemplo, aquí tengo al aspartato transcarbamilasa, que está en relación a la enzima de la, a la Escherichia coli, y veo aquí el sitio de unión. Está activado, se están uniendo moléculas. Va a venir lo que es el citilín trifosfato, se une a este sitio alostérico y miren cómo cambia el sitio de unión, provocando que esta enzima se desactive, ¿ya? Y de esa manera tengo una enzima inactivada. Tengo la enzima activada una vez que se van a separar este citilín trifosfato de la enzima como tal. Entonces, aquí también estamos hablando de inhibición por retroalimentación. Pero aquí tenemos otro ejemplo que está en la figura 445 de la unión de un ligando regulador que puede modificar el equilibrio entre dos conformaciones de una proteína. Por ejemplo, tengo la forma inactiva, ¿sí? Aquí estoy viendo que tiene un sitio alostérico, aquí está como una pestañita. Se supone que tiene que venir la molécula de azúcar y unirse acá, pero está inactivo. Una vez que se une a ese sitio alostérico, este adenosín trifosfato, recién lo va a activar. Por eso es que veo, miren, pocos van a funcionar, ¿sí? Pero una vez que se une el ADP, va a dar la regulación positiva, haciendo que todas estas enzimas se activen y recién tengan la forma de actuar con esta molécula de azúcar, ¿no? Entonces, es lo mismo que hemos mencionado acá. Se está uniendo, este está activo, pero se une al sitio alostérico y lo desactiva. Aquí es al revés. Está inactivo, se une al sitio alostérico y lo va a activar. Y lo mismo veo acá. Está activo, se une al sitio alostérico, el sitio trifosfato y lo desactiva. Y aquí al revés, está inactivo, se une al sitio alostérico y lo va a activar, ¿sí? Como tercer punto tengo la fosforilación que controla la actividad proteica por inducción de un cambio conformacional. Prácticamente este punto nos está mencionando que la utilización del grupo fosfato controla la actividad proteica de muchos tipos de proteínas en cuanto a la relación de células eucariontes. Y miren, yo veo acá en todas las moléculas y todos los aminoácidos encuentro grupos fosfato. Entonces la fosforilación es de la siguiente manera, muy parecido a lo que hemos visto de los sitios alostéricos con el citilín trifosfato. Tengo una molécula desactivada, ¿sí? Está desactivada, va a venir una molécula que se va a unir y lo va a activar. Le quito esta molécula fosfato, se desactiva. Como puede ser al revés, tengo una enzima o una proteína que está activada todo el tiempo. Va a venir una sinasa añadiendo un grupo fosfato y lo desactiva. O sea, ocurre lo contrario, puede ser, en ambos casos se utilizan grupos fosfato. Va a venir la fosfatasa, miren que es asa porque es una enzima, le quita este grupo fosfato y lo vuelve a activar nuevamente. Entonces, de esa manera, tengo este punto relacionado.
También nos habla de que las modificaciones covalentes también van a controlar la localización y la interacción de las proteínas, donde vemos que a través de la fosforilación puede hacer más que controlar la actividad de una proteína, aunque crea sitios de atraque. No es ataque, es atraque, es decir, sitios donde se pueden unir otras proteínas. Esto va a promover el ensamblado de proteínas en complejos más grandes. Por ejemplo, aquí estábamos viendo la unión de, esto es un nucleótido, pero como la conformación permita que se une a través de la fosforilación. Aquí están los grupos fosfatos que se están uniendo. Un ejemplo también del que menciona su libro, en realidad está en la figura 1629, es la activación de esta enzima que está en relación a la tirosina sinasa, ¿sí? ¿Qué hace? Tengo al complejo de tirosina sinasa, donde tiene el dominio de tirosina sinasa, va a venir una molécula señal como dímero, se une a los dos y lo que hace es fosforilar. Y cuando se fosforila, lo que hace es activar una, se podría decir, cascada de señalización, donde hace que este sitio activo de activación de tirosina sinasa se active, ¿sí? Se da la activación de las vías de señalización intracelular de corriente baja porque está dentro del citosol y no en el espacio extracelular. También nos habla que muy aparte de unirse a los grupos fosfatos, tenemos la unión de otras proteínas a diferentes sitios, como estoy viendo aquí en la proteína P53, que van a cambiar el comportamiento de esta P53, que la P53 está en relación a responder cuando haya un daño del ADN, ¿no? Como otros factores de estrés, y cuando sufre estas modificaciones puede ser no solamente en un sitio, sino en diferentes o 20 sitios, como es el caso de la P53. Tengo también, no solamente ahora la ATP, tengo la GTP, que puede ser para activar o desactivar, ya sea por ganancia o por la pérdida de un grupo fosfato. Aquí es lo mismo, estimados, que hemos hablado anteriormente, pero no utilizamos ATP, utilizamos guanosine trifosfato, ¿sí? O conocido como GTP. Miren, igual, está activado, está el GTP dentro de esta proteína. Se va a desfosforilar, pasa de GTP a GDP, de guanosine trifosfato a guanosine difosfato. Por hidrólisis ha perdido, se ha inactivado, pero no solamente se inactiva, tiene que disociarse justamente de esta GDP y está totalmente inactivada como tal. Pero si vuelve otra molécula de GTP, ¿sí? Se une a este GTP, va a volverse a activar. Entonces es también dependiente de la GTP para activarse o desactivarse. Otra cosa que nos menciona también para controlar es la hidrólisis del ATP, donde a través de la hidrólisis permite que ciertas proteínas motoras provocan o produzcan movimientos dirigidos en las células, ¿sí? Hemos visto cómo los cambios conformacionales de proteínas cumplen una función central en la regulación y en la señalización celular, ¿ok? Donde, sin embargo, a través de los cambios conformacionales también desempeñan otro papel importante en la función de la célula eucarionte para producir movimiento. Y lo explicamos esto. Las proteínas motoras, como hemos visto en el caso de la miosina o filamentos de actina, que generalmente están, miren, esta es la célula y ahí voy a encontrar los filamentos. Hemos dicho que está más que todo a nivel del músculo esquelético. Entonces pueden provocar lo que es la contracción muscular una vez que se ha realizado la hidrólisis, ¿sí? Y más o menos nos dicen que ayudan a mover, por ejemplo, estas fibras. Y aquí tenemos a los cromosomas. Otro ejemplo es que pueden moverse los cromosomas en extremos opuestos de la célula durante la mitosis y mueven los órganos a lo largo de los carriles. Esto que ven ustedes por acá también es otra proteína y aquí veo los cromosomas. Entonces, los cromosomas, como han visto y han repasado seguramente en colegio, hablamos de mitosis y meiosis, se mueven a través de unas proteínas llamadas microtúbulos, que es lo que estoy viendo aquí. Y eso hace que, como decía, cuando la célula necesita dividirse, se dirige hacia los polos opuestos. Eso es gracias a la hidrólisis, ¿sí? Y la hidrólisis, cuando se hidroliza, miren, está moviéndose, ¿sí? Puede ser de manera bidireccional. Pero a veces la hidrólisis llega a un punto donde el ATP crea un paso irreversible. Ya no es bidireccional, solamente es en una sola dirección, ¿no? Entonces, en otras palabras, una forma de controlar el movimiento también es gracias a la hidrólisis de ATP. Ya en el punto 7 vemos que las proteínas forman a menudo grandes complejos que funcionan como máquinas, donde puedo formar complejos proteicos, ¿sí? Estas moléculas proteicas se van a unir, forman dominios, forman maquinarias
proteicas. ¿Y por qué se dice que son maquinarias? Prácticamente, miren, permiten el movimiento coordinado. Estos eran, aparte, formaron esta maquinaria proteica y miren, por ejemplo, aquí les dice, para llevar a cabo funciones complejas, como abrir una caja fuerte con una llave. Así por sí solas no funcionarían, pero como son maquinarias, sí trabajan en conjunto y de manera coordinada. Y aquí veo que se utiliza nuevamente el ATP, ¿sí? Para realizar ciertas funciones. En el punto 8 nos habla de los andamiajes, ¿sí? No sé si alguien conoce los andamios. Son unas sogas que se utilizan para los edificios cuando van a pintar, limpiar vidrios y demás. Esos andamiajes son conexiones. Porque uno se pregunta y dice, si estos son y comparten características similares, ¿cómo es que se llegan a unir? ¿Cómo es que se van a encontrar para formar estas maquinarias? O cómo, si me está hablando de diferentes familias, ¿cómo es que llegan a formarse y demás? ¿Cómo se encuentran? Son gracias a estas otras proteínas. Son también proteínas de andamiaje, ¿sí? Estas proteínas de andamiaje ayudan justamente a reunir y formar el complejo proteico, ¿sí? Son proteínas de andamiaje, son zonas en las que también se encuentran dentro de ese vasto citosol que permite que se puedan encontrar y se puedan formar los complejos proteicos, ¿no? Es importante hablar de esto porque permite reunir las proteínas como tal para formar esos complejos. Ahora, acá vemos que hay interacciones débiles entre moléculas que pueden producir grandes subcompartimentos bioquímicos en las células. También es una forma de ver cómo, por ejemplo, acá lo que conocemos como nucleolo, no son nada más y nada menos que conglomerados de otras proteínas. En este caso estoy hablando de los genes de RNA, que miren, se van a agrupar hacia la parte central y tienen ese carácter. Eso, por ejemplo, es el núcleo, pero aquí tengo el nucleolo. Y había sido también un tipo de proteínas que se encuentran cuando hablamos de los ribosomas, a nivel ribosómico de este RNA, que está formando esto, ¿no? Entonces, esto también está formando esos compartimentos proteicos. Y si yo conozco los compartimentos proteicos, puedo saber también la función de la célula o la función de estas proteínas. Aquí también estamos viendo estos nucleolos esféricos como forma de gotas, ¿sí? Esta es una microscopía ya con inmunofluorescencia y cómo también nos ayuda a encontrar justamente estos RNA mensajeros que estábamos hablando, que están en el núcleo, pero formando el nucleolo dentro de la célula. Ahora, en esta parte, estimados, bueno, por cuestión del tiempo, ¿cómo se estudian las proteínas? Hay una manera de estudiar, ¿no? Todo lo que habíamos visto, todo eso gracias a una investigación científica y va a requerir un análisis, ¿no? Obviamente todo esto es dentro de un laboratorio, donde generalmente para estudiar ciertas proteínas se las debe crear en grandes cantidades, utilizando técnicas de ingeniería que nos permite observar el comportamiento de las proteínas, ya sea de manera pura, en grandes cantidades y también en algunos pocos días. Entonces, puedo utilizar purificación de las células a partir de los tejidos, ¿sí? De estas proteínas, a través de fragmentación de células y tejidos, por estimulación de sondas que va a romper la membrana. Puedo utilizar un tipo de filtración donde voy a agarrar solamente las proteínas que me interesa a través de émbolos, ¿sí? O puedo disociar de manera meticulosa agarrando parte por parte los tipos de proteínas que me interesan. Hay otra técnica llamada cromatografía. La cromatografía no es nada más y nada menos que colocar una mezcla hacia una cantidad de proteínas que va a hacer que por filtración, fíjense, me vaya a separar las proteínas de mi interés. Son moléculas fraccionadas, eludidas y recolectadas utilizando solventes especiales para separar las proteínas que quiero estudiar. De hecho, hay 3 tipos, menciona, dentro de esta cromatografía, que es nada más que aislar la proteína deseada, que es por intercambio iónico, utilizando los iones, porque hemos dicho que tiene una cadena lateral que está con carga iónica. Puede ser por filtración de un gel especial que va a separar las proteínas que me interesan, por afinidad en relación a la interacción que va a tener esta proteína dentro de la selección y separar este solvente. También tiene que ver el pH, también es influyente, si es ácido, si es básico. Tengo la electroforesis. La electroforesis utiliza un gel de polímero que somete a un campo eléctrico donde se colocan aquí las muestras y va bajando lentamente. También se utiliza un poco de electroestímulo, un anodo y un catodo, pero me va a separar y miren cómo puedo acá separarme las proteínas que yo voy a utilizar o las que quiero yo estudiar.
Tengo la criomicroscopía electrónica, que lo que hace es, como dice criomicroscopía, lo que hace es congelar las proteínas para mantener la estructura como tal y así poderlas estudiar, miren, a través de un microscopio electrónico. La criomicroscopía se caracteriza porque no pasa por formar a través de moléculas de agua, no lo congela, así como por el proceso normal que conocemos, sino hace un congelamiento mucho más rápido que mantiene la estructura de la proteína en sí para poderla estudiar. En esta parte nos menciona que la proteína tiene una estructura y que nosotros la podemos identificar, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo la insulina, es el péptido, es una hormona, tiene el extremo carboxilo, el extremo amino, y miren, fenilalanina, valina, astronina, glicina, histidina, leucina, es la parte de una insulina como tal. Entonces, si yo veo así, yo reconozco los aminos, puedo decir que eso es una proteína insulínica, a eso se refiere. Todo va a depender de cómo yo determino, según la estructura, la secuencia de aminoácidos, el tipo de proteína que se está sintetizando. La cristalografía de rayos X es como tomar sus rayos X, pero a nivel microscópico, ¿sí? Donde voy a tener la característica de la proteína que voy a estudiar. El parentesco de las proteínas ayuda a predecir la estructura y su función, y hemos visto que se agrupan en familias, y es una manera también de estudiar, agruparlas por las familias que están estructuralmente relacionadas, ¿sí? La ingeniería genética es algo que tal vez aquí podríamos hacer un paréntesis. No se olviden que la medicina está avanzando y pues bueno, nuevas tecnologías nos están dando y nos están abriendo campos a nivel de la medicina y la ingeniería genética es una de ellas, ¿ya? Más adelante se va a profundizar según los temas que se vayan avanzando, pero es muy importante poder entender que la genética nos está abriendo un campo tanto en la creación, análisis de cualquier proteína y las cantidades que van a tener en cuanto a esta. Bueno, con esto terminamos, nos extendimos un poco, pero era necesario. Les doy muchas gracias. No se olviden que las presentaciones y videos son solo de referencia, con una visión general del tema. Como ustedes saben, los contenidos son muy amplios para el tiempo que tenemos, pero solamente son ayudas y referencias que les damos. Es responsabilidad de cada postulante estudiar el contenido de todo el capítulo, desde el título del tema hasta finalizar el tema, incluyendo tablas, gráficos, figuras, láminas, dibujos, etc. En caso de dudas o preguntas, pueden acceder a la plataforma de Classroom en la sección de foros de preguntas en los horarios establecidos para cada grupo, ¿sí? Muchísimas gracias. Pues bueno, deseándoles siempre lo mejor, suerte y éxitos en los estudios. Muchas gracias.